Buenos días, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por asistir a este encuentro digital organizado por el diario El Independiente, que lleva por título El sector inmobiliario ante el COVID, ladrillos para apuntalar el futuro. Mi nombre es Francisco Baciero, soy el presidente de Baciero, firma profesional dedicada al asesoramiento jurídico y financiero de empresas. Y quiero, en primer lugar, como presidente del despacho, agradecerle al diario El Independiente, periódico que dirige Casimiro García Vadillo, que nos acompaña, la oportunidad que nos brinda de colaborar en este webinar sobre los desafíos a los que se enfrenta el sector inmobiliario en este momento de COVID, que estoy seguro que resultará de gran interés para todos. También quiero dar las gracias por su participación a los ponentes que nos acompañan en esta mesa virtual, a Ezequiel Rodríguez, Managing Director de JIP Partners, a Daniel del Pozo, responsable de Idealista, y a Jaime Beltrán, socio de Derecho Mercantil y Societario de Baciero. También quiero agradecer la participación a Juan Delgado, redactor jefe del Independiente, quien va a desarrollar el papel de moderador del debate. La pandemia ocasionada por el COVID se ha convertido en una de las crisis globales de mayor impacto en las últimas. El futuro se ha transformado en un desafío incierto en el que todos los sectores manejan escenarios de incertidumbre. Y el sector inmobiliario no es ajeno a los efectos de esta crisis y en muchos de los aspectos es una de las industrias que más está siendo impactada por la situación económica, por la inestabilidad y por los esquemas de distanciamiento social planteados por los gobiernos. Con operaciones y transacciones prácticamente paralizadas, hemos visto nuestros clientes del sector inmobiliario que están enfocando sus acciones en disminuir sus gastos operativos, en cuidar la caja, en velar por el mantenimiento del valor de sus activos y por evaluar escenarios futuros para la industria post-COVID una vez que entremos en esta llamada nueva normalidad. Una nueva normalidad que no estará exenta de posibles controversias entre las empresas del sector y que hará necesario contar con el apoyo y con el asesoramiento legal y financiero experto que ayude a las empresas a mitigar los posibles riesgos que se produzcan en esta crisis. Algo en lo que desde Baciero venimos trabajando desde nuestros inicios y especialmente en estos momentos. Estamos, por lo tanto, ante un periodo de incertidumbre y en el que el sector inmobiliario, por su fuerte vinculación con la economía española, tiene mucho que decir. Por lo que estoy seguro de que hoy los ponentes nos ayudarán a navegar por la incertidumbre, contándonos sus opiniones, sus ideas sobre los retos, los desafíos y las oportunidades a las que se enfrenta dicho sector ante esa crisis. Sin más dilación, cedo la palabra a Casimiro García Abadillo, director del diario El Independiente, y les agradezco a todos ustedes su participación. Casimiro, tienes la palabra. Gracias, Francisco. Gracias a todos por vuestra presencia, a los ponentes, a Ezequiel, a Daniel, a Jaime y a Juan Delgado, que va a ser el moderador de esta mesa tan interesante. La verdad es que como periodista, vivir esta etapa es como vivir una guerra, ¿no? Es decir, es un escenario en el que todo es imprevisible, todo puede pasar. Por lo tanto, desde el punto de vista periodístico, es apasionante, porque estamos viviendo una época que va a redefinir el futuro. Es decir, no solamente estamos viviendo un momento muy difícil, sino de cómo hagamos ahora las cosas, el futuro será de una forma o será de otra. Y entonces, para las personas que tenemos responsabilidades, pues es, como digo, un momento que yo nunca me querría perder. Por lo tanto, y a los que además no nos asustan las dificultades y que lo que nos gusta es afrontar los retos y mirar el futuro con optimismo. Fijaos que el sector inmobiliario es un sector que
estaba, digamos, remontando una crisis muy dura, los precios se estaban recuperando, estaba en un momento, yo creo que bastante dulce, y de repente viene una situación que le incide directamente, le incide en las oficinas, porque los espacios ya no van a ser iguales, la distancia social va a obligar a un replanteamiento de lo que eran las oficinas clásicas. Vamos a ver qué pasa con los rascacielos. Nos pilla en Madrid con, por fin, después de 21 años, aprobando una operación inmobiliaria que es la más importante de España y probablemente la más importante de Europa, Madrid Nuevo Norte, que tiene muchísimos metros cuadrados de oficinas, pero también de vivienda. Nos pilla en un momento en el que parecía que la gente quería volver al centro de las ciudades y sin embargo el COVID lo que está provocando es que la gente quiere irse de las ciudades, quiere recuperar pues, las viviendas con jardín, las viviendas que estén alejadas del centro de las ciudades. Por lo tanto, aquí hay otra incógnita. ¿Qué va a primar en esta situación? El alquiler, la compra. ¿Qué va a pasar con las viviendas que se están dedicando a los alquileres turísticos? ¿Qué incidencia va a tener el movimiento turístico que va a ir a la baja en todo esto? Es decir, es un sector que está completamente lleno de incógnitas, pero yo creo que también está lleno de oportunidades. Y aquí pues hay unos especialistas que conocen muy bien el sector y en los momentos difíciles es donde uno necesita asesorarse. Por lo tanto, es el momento de los expertos, es el momento de los especialistas. Yo diría, recogiendo una frase de Jorge Valdano, que siempre dice, el fútbol es un estado de ánimo, la economía es un estado de ánimo. Y por lo tanto, depende de cómo afrontemos esta situación, las cosas que evidentemente lo vamos a pasar mal, tendrán un recorrido o tendrán otro. Y yo creo que de todos, desde luego de los medios de comunicación, pero también de las personas que tenéis responsabilidades, depende mucho insuflar un estado de ánimo que no sea el de la derrota, el de esto es terrible, esta va a ser, de esta crisis no vamos a salir, etcétera, etcétera. Yo creo que, por supuesto que vamos a salir y creo que hemos aprendido mucho de otras crisis. Si lo hacemos bien ahora, seguramente saldremos mejor, pero yo creo que todo está por hacer y por lo tanto os doy la bienvenida, la palabra y espero que también vosotros nos deis dosis de optimismo en esta situación tan dramática. Gracias. Muchas gracias, Casimiro. Desde luego el momento no puede ser más oportuno para hacer un debate de este tipo. Hay muchos frentes y asuntos que tocar, así que empezamos directamente con las preguntas. A mí me gustaría arrancar por el tema de los precios. O sea, parece que los precios de la vivienda empiezan a tocar techo después de esa recuperación progresiva de los últimos años que mencionaba antes Casimiro. En vuestra opinión, ¿cuál es el panorama que se avecina para el mercado a corto y medio plazo, en un escenario de batacazo del PIB y de batacazo del empleo? Es decir, ¿cuánto pueden caer los precios? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo lo veis? Mira, si me permites, igual luego entramos en esa pregunta, pero quería dar un pequeño paso atrás porque Francisco mencionó algo, bueno, tanto Casimiro como Francisco. Casimiro habló de incertidumbre, Francisco habló de los escenarios, ¿no? Y un poco nosotros como inversores inmobiliarios siempre hablamos del top-down y del bottom-up análisis, ¿no? El top-down es un poco lo que nos da el marco de análisis en donde luego se encuentran los inmuebles para los cuales analizamos su respectivo bottom-up. Y analizar los inmuebles sin ese marco es un poco como querer enviar la estación espacial al ISS sin monitorear el clima, ¿no? Igual llega o igual nunca llega a destino. Entonces, en ese sentido, un poco nuestra experiencia en muchas crisis que hemos visto de diferentes características en distintos países en donde nos ha tocado hacer negocios, hay épocas en las cuales tú puedes
partir de proyecciones, y hay épocas en las cuales se vuelve esencial el escenario de análisis, el análisis de escenarios, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar 3 factores por encima del inmobiliario, porque todo lo que digamos, todo lo que vamos a hablar hoy, está un poco, tendrá diferentes grados y diferentes impactos en función de en qué escenario estemos, ¿no? Entonces nosotros en este momento estamos mirando que hay un primer factor que es el factor sanitario, y ahí, si podríamos simplificarlo en 2 escenarios, un escenario que asumimos que el virus ha perdido poder de contagio y esto nos permite seguir reactivando la economía como lo estamos haciendo hoy y hemos tenido un impacto relativamente corto en el tiempo, o un segundo escenario donde dentro de 3 semanas o 3 meses nos vuelven a confinar, que sería un impacto muy diferente, ¿no? Creo que no podemos ignorar ese riesgo que está ahí fuera. Un segundo factor es la economía global y el riesgo de un evento sistémico adicional al COVID, porque hasta ahora todos estamos impactados por el COVID, pero muchas veces lo que nos sorprende en las crisis es algo que no veíamos venir, ¿no? Algo que no anticipábamos. Es un Lehman, bueno, ahora estamos nosotros viendo unos incrementos muy importantes en las tasas de morosidad, por ejemplo, de los CMBS en Estados Unidos. Entonces, un evento crediticio externo también tiene que estar dentro de nuestros escenarios de análisis, ¿no? Y luego un tercer factor es la parte de política y economía propia de España en este caso, que cuando empezaba el COVID, McKinsey había publicado ahí una matriz de escenarios en donde claramente mientras mejor lo hagan los gobiernos, más corto y más rápido será esa curva de recuperación, ¿no? Que es un tercer elemento que creo que tenemos que poner antes de empezar a proyectar nuestros escenarios de hacia dónde van los precios. Pero bueno, tenemos nuestra opinión, pero como ya hablé demasiado, le voy a dejar a Daniel, ahora sí, ir a esa pregunta y luego seguimos debatiendo. Pero me parecía importante porque este marco de escenarios lo que nos dice es, nosotros nos encontramos hoy en día con muchos brokers, por ejemplo, que todavía están en la etapa de negación, ¿no? Aquí no pasa nada, hay mucho capital, se seguirán haciendo operaciones. No es la forma de pensar realmente como inversor, ¿no? Hay que pensar en escenarios. Bueno, pues recojo el guante. Coincido con lo que acabáis de comentar. Yo creo que estamos viviendo un momento que es dramático en lo sanitario, que es inquietante en lo económico y político, pero que es apasionante en cuanto al aprendizaje y al vivir este momento desde el sector inmobiliario. Nosotros lo que estamos viendo en cuanto a precios, por volver un poco a la pregunta que decía antes Juan, los precios van a responder en base a la demanda y a la oferta. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros en Idealista tenemos la suerte y la intención, que es lo que hemos estado haciendo, de monitorizar semanalmente lo que iba pasando a raíz del COVID y del confinamiento. Entonces, ¿qué hemos visto respecto a la demanda? Pues la demanda en un primer momento, ante esa situación de caos y de cambios en nuestras vidas y demás, esa demanda se retiró, pero empezó a volver. Más o menos a las 4 semanas del confinamiento empezó a volver y a día de hoy la demanda está en máximos. Mucha gente se ha dado cuenta que la casa en la que vive no le gusta. Mucha gente que está en ERTES o en situaciones económicas complicadas está buscando la casa que se puede permitir. Entonces, por diferentes motivos, o el tema de las casas saludables, hay gente que está pensando dónde va a pasar el próximo confinamiento. Entonces, la vivienda igual ubicada en el centro de las ciudades no es suficiente o no es lo que le gusta y está buscando unas viviendas pues, mejores, más grandes, con jardín y piscina y demás. Entonces, la demanda está en máximos por diferentes motivos. En cuanto a la oferta, lo que sí hemos visto respecto a otras crisis es que, por lo general, en un primer momento se ha retirado mucha oferta del mercado.
y se ha retirado mucha oferta del mercado de compraventa y parte de esa retirada ha ido a parar al alquiler, que eso es un tema anómalo respecto a otros momentos. La gente ha visto, no tiene esa necesidad de liquidez inmediata y ha dicho, yo estaba vendiendo una vivienda y ahora lo que voy a hacer es la voy a poner en alquiler porque no tengo prisa en generar esa liquidez, y creo que el mercado del alquiler, como se está viendo que está empezando a funcionar muy bien, o ya lo estaba haciendo antes del confinamiento, es una apuesta que está teniendo esa oferta. Eso es lo que está pasando hasta ahora. ¿Qué es lo que se empieza a ver en estas últimas fases del confinamiento? Estamos viendo que esa oferta está empezando a volver, ¿vale? Es normal que la gente, ante la incertidumbre, pues dijera, pues me quedo quieto, retiro el inmueble del mercado, y ahora está empezando a volver. Nuestra previsión es que ahora va a venir, es un poco efecto tsunami, ¿no? Como la retirada de la ola para que venga ahora la ola de stock y de inmuebles en oferta. Lo que estamos viendo es que la previsión es que de aquí a final de año se va a producir esa acumulación de stock. Ahí lo que tenemos que ver es dos preguntas clave. Primero, si esa demanda que existe va a ser solvente, porque hay mucha demanda que no va a tener acceso a financiación, y sí o sí, porque no le queda otra, se va a ver abocado a alquilar. Al mismo tiempo, esa gente que se ve abocada a alquilar, probablemente muchos de ellos no tienen opción de teletrabajar, con lo cual van a vivir sí o sí en el centro de las ciudades, donde la tasa de esfuerzo de alquiler ya está bastante apretada. O sea, es gente que está dedicando el 40, el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. Entonces, bueno, ahí tenemos que solucionar algunas claves, ¿vale? En cuanto a la demanda y en cuanto a la oferta, tenemos que ver qué necesidad de liquidez o qué prisa tiene esa gente por vender, porque si no existe tal prisa o tal necesidad, probablemente van a ser mucho más resistentes en cuanto al precio. Al mismo tiempo tenemos, en la parte de la demanda tenemos perfiles particulares, pero tenemos también perfiles inversores. Esos inversores siguen buscando posiciones en España. La previsión es que haya una caída de precios por todo el tema del PIB y del paro que se va a generar. Está muy correlacionado con el precio, evidentemente, tanto compraventa como alquiler. Pero, y un poco ya por terminar mi exposición, ante todo lo que se está comentando de caída de precios, nuestra previsión es que sí, pues con la situación que vivimos, lo lógico y previsible es que haya un ajuste de precios. Pero, y estamos hablando con muchos inversores y tenemos un curso muy cercano al sector, esa caída o esos ajustes en los que los inversores están pensando ya en entrar en las ciudades cuando eso pase, cuando hablas de Madrid, de Barcelona, de Valencia, en cuanto haya un ajuste de un 5 o 10%, los inversores ya entienden que ese va a ser un poco la franja donde se va a mover en las principales ciudades. Evidentemente esa caída va a ser heterogénea y va a haber otras plazas donde puede caer el precio más, como se está hablando en algunos foros. Pero esa es un poco nuestra previsión en cuanto a precios. Sí, y yo agregaría, Casimiro también pedía algunas buenas noticias, ¿no? Y un poco complementando el análisis que hace Daniel, algo que tiene un poco que ha tenido a su favor España, o que tiene a su favor España hoy, no solamente en el segmento residencial, sino en otros segmentos también, es que si tú te fijas, los precios de la vivienda en general, en términos reales, aún no han recuperado los niveles de precrisis, cuando en la mayoría de las otras capitales de países desarrollados estamos en 20, 30 y 40% por encima de valores precrisis en términos nominales, ¿no? Entonces, eso nos hace prever que, si bien va a haber una caída, coincido con Daniel, no debería ser una caída tan seria ni tan prolongada como la de la última crisis en España, ¿no? Pero bueno. Ahí el panorama que pintas tú, Daniel, tampoco es demasiado pesimista, ¿no? Es decir, no parece que vaya a haber un batacazo gigantesco, al menos en el mercado residencial. Y luego hay una cosa que has comentado, Ezequiel, que me ha llamado mucho la atención. Has dicho que muchos brokers están aún en la etapa de negación. Sí, bueno, es que nos sucede, ¿no? Te llaman y todavía hablan como si todos esos escenarios de los que hablábamos y todos los riesgos de los que hablábamos no estuvieran allí. Y la realidad es que si bien hay algunos inversores que tienen presión por colocar capital,
no podemos ignorar esos riesgos, ¿no? Hemos hablado sobre todo hasta ahora hemos hablado de compraventa, de alquiler, de precios centrado en el mercado residencial. ¿Qué va a ocurrir en el resto de segmentos del mercado inmobiliario? Empezando, por ejemplo, por el tema de las oficinas, que también es un asunto que ha planteado Casimiro desde el inicio. Bueno, con el tema de las oficinas, también algo bueno que tenemos es que todavía antes de entrar en el COVID, tú mirabas las rentas, el nivel de rentas de oficinas en Madrid y te faltaba crecer en las prime un 20% más antes de llegar a niveles de precrisis, y en las oficinas secundarias incluso un 30-35% más. Pero habiendo dicho esto, entramos en el COVID con 1.150.000 metros cuadrados de metros disponibles en Madrid. Es cierto que en CBD, en la Almenda Central, la vacancia era bastante baja pre-COVID, pero ya teníamos, desde nuestro punto de vista, un poco de problema de oversupply en bastantes de las zonas periféricas, ¿no? Lo que estamos viendo con el COVID, si bien no somos de los que piensan que todo ha funcionado fantástico con el teletrabajo, creemos que hay cosas del teletrabajo que han funcionado muy bien, creemos que hay ciertas actividades que necesitan que la gente se siente alrededor de una mesa o de un plano o que interactúe, con lo cual la demanda por oficinas va a continuar, pero sí vemos que entre la contracción del PIB y el hecho de que muchas empresas van a ver la posibilidad de, si no transitar directamente hacia el teletrabajo, sí convertir en una situación normal que una persona vaya a la oficina 2 o 3 veces a la semana, no necesariamente los 5 días, y que 2 o 3 días haga teletrabajo. Y con lo cual, con todo eso, si tú ves que en Madrid este año estaban planeados unos 190.000 metros cuadrados nuevos de adición de superficie, en el 2021 el pipeline son unos 290.000 metros cuadrados más. Con todo ese panorama, nosotros vemos que claramente va a haber un softening en las rentas de oficinas y como consecuencia en los precios. De nuevo, la buena noticia es que no estábamos en niveles tan altos como muchas otras capitales sí que están, ¿no? Porque ese bajón de la demanda de oficinas, ¿cuánto tiempo puede durar? Es decir, porque la nueva normalidad de entrada conlleva una vuelta progresiva, muy progresiva y lenta al trabajo presencial, y es verdad que el teletrabajo, bueno, pues en algunos sitios sí que está funcionando. Es decir, ¿creéis que tienen que pasar, no sé, meses para que la demanda de oficinas vuelva a recuperarse a los niveles anteriores al COVID? Pues, a ver, yo creo que va a depender bastante también de qué tan largo sea esto. Creo que si estamos en el escenario 1, que ya estamos en recuperación, aún en ese escenario, creemos que para retornar a sus niveles normales probablemente va a pasar al menos un año. Si llegamos a estar en un escenario que esto se prolonga más y que se establecen más protocolos para que la gente no vaya a las oficinas, probablemente vamos a estar hablando de más tiempo, ¿no? Y nosotros lo que sí podemos aportar desde nuestra visión de idealista es, por un lado, tenemos mucho vínculo con diferentes empresas y demás, y sí estamos viendo que esa flexibilización de las empresas para el teletrabajo parece que va un poco en serio, o sea, que una cosa es la coyuntura ahora un poco del COVID, pero la idea es, han visto que más o menos funcionan bien, por lo general, los equipos se están adaptando bien,
la producción ha caído mucho, entonces se están planteando flexibilizar, con lo cual van a necesitar menos espacio de oficinas para su negocio. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo, yo creo que es buena foto complementaria, es lo que más se ha incrementado en los últimos meses, y por ejemplo en el mes de mayo, lo que más ha incrementado el número de contactos es buscar chalets en alquiler o pisos con jardín y piscina. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la gente que tiene un nivel de renta, un trabajo que en principio no lo va a perder y que se lo puede permitir, está yéndose, lo de buscar un chalet en alquiler en España era raro, ¿vale? Salvo para temas vacacionales. Entonces, están buscando chalets en alquiler en la periferia de las ciudades, es gente que vive en la ciudad y lo está buscando un momento en alquiler. Si ya es en alquiler, hombre, pues para unos meses, para 3, 6 meses, pues cabría esperar que fuera ese plazo. Pero si todo esto funciona, que puede ser que estemos en un periodo de pruebas en cuanto al teletrabajo y a la nueva reestructuración de las empresas, si esto funciona y la gente se siente cómoda en ese, pues en ese chalet o viviendo en un piso a las afueras con espacios más grandes, más verdes, probablemente no sé si terminarán comprando o si van a perpetuar el modelo de alquiler. Entonces, yo creo que es interesante ver un poco la foto de las empresas y las oficinas al mismo tiempo con lo que está haciendo ya la gente en cuanto a que se están buscando chalets o pisos más grandes y demás a las afueras de las ciudades. Yo creo que es un movimiento interesante para tenerlo monitorizado e ir viendo pues, cuánto de coyuntural tiene o si esto es un cambio más estructural a medio plazo. Porque ¿qué tipo de viviendas serán las más afectadas? Digo negativamente, por lo que está ocurriendo. Porque Pues por lo que tú dices es que está habiendo un trasvase hacia las afueras, hacia chalets, hacia sitios con, pues eso, con más ventilación, con más luz, etcétera. ¿Es el centro de las ciudades el que va a sufrir un mayor impacto, tanto desde el punto de vista de la compraventa como de los precios? Pues buena pregunta. A ver, nosotros lo que estamos viendo, o sea, lo que he comentado ahora es lo que más ha crecido, que no es lo que más se contacta. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo a raíz de esta situación es que se ha polarizado el mercado. Lo más contactado en España en el mes de mayo, ¿vale? En el que acaba de terminar, son estudios, o sea, pisos sin dormitorios, ¿vale? Pisos sin ascensor y pisos de un dormitorio. Eso sí, eso sigue siendo lo más demandado y eso pasa en Madrid y en Barcelona y en las grandes ciudades. Entonces, estamos viendo cómo se está polarizando el mercado hacia lo que me puedo permitir, ¿vale? Entonces, en situaciones de ERTES, de que no puedo teletrabajar, de que mi capacidad adquisitiva es limitada, la gente está buscando pisos pequeños en el centro de la ciudad, pisos sin ascensor incluso, pero al mismo tiempo lo que más está creciendo, que no es lo más contactado, es lo que acabo de comentar anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una polarización del mercado inmobiliario y al mismo tiempo, no sé si estamos empezando a vivir una nueva brecha social, brecha laboral entre los que pueden teletrabajar y pueden elegir dónde quieren vivir con una mejor calidad de vida y los que no pueden elegir dónde quieren vivir porque tienen que estar vinculados a su puesto de trabajo en el centro de las ciudades y que pagan lo que pueden pagar. Todo parece que se orienta más al alquiler más que a la compraventa. Puede tener diferentes explicaciones. Por un lado, que no tienen acceso a financiación y que no les queda otra que alquilar y eso supone un problema en la tasa de esfuerzo de alquiler que debería empezar a preocuparnos. O sea, porque ahí todo lo que se está hablando de que debería la administración pública empezar a crear una bolsa de inmuebles en alquiler, incluso alquiler social, para la gente que no se puede permitir comprar una vivienda. Eso es un tema que debería empezar a preocuparnos y no nos preocupa ya. Pero el punto de esa polarización es interesante. Y luego el tema de compraventa está un poco parado, yo creo, por la incertidumbre. Entonces, lo que comentaba antes, los que van a buscar casas mejores, de momento están optando más casi por el alquiler. Ahora cuando ya terminemos a partir de, creo que es la semana que viene, ¿no? Que ya termina el estado de alarma, empezaremos a ver cómo se va adaptando, pero es un poco cómo está afectando ahora mismo. Yo me quedaría un poco con la polarización del mercado. Sí, y creo que eso que comenta Daniel con respecto a las tendencias en la compraventa y en el alquiler responde a una tendencia que acelera de alguna manera o se monta sobre algo que nosotros veníamos de alguna manera ya viendo en España históricamente. Ha tenido unas tasas de propiedad de la vivienda versus alquiler muy altas comparados con muchos otros países, pero la tendencia un poco mundial, en parte por la movilidad y en parte por otros factores, es que más gente se pase al alquiler. Creo que en un momento de incertidumbre como este es aún más natural que la gente se pase al alquiler. También es natural
que, como decía Daniel antes, baja el número de transacciones de compra-venta, en parte porque hay vendedores que se retiran porque saben que no van a conseguir el precio que quieren, y en parte porque hay compradores que no se animan al precio que todavía quieren los vendedores, ¿no? Entonces hay una brecha que dura un cierto tiempo, y si nos fijamos en lo que pasó con los alquileres y con los precios de compra-venta en la crisis anterior, que son diferentes, la crisis anterior y esta son diferentes, pero los precios de compra-venta cayeron mucho más rápido y durante más tiempo que los precios de alquiler, ¿no? Que se ajustaron mucho más rápido. Ha sido mucho más resilient, no solamente en España, sino en otros mercados, la vivienda en alquiler. Quería apuntar, antes habéis comentado un poco el tema del impacto del alquiler vacacional. Es un tema que sale en prensa y que se comenta y demás. Nosotros hemos analizado en profundidad lo que ha pasado, y efectivamente en zonas muy localizadas, o sea, no es de forma general, pero en el centro en el centro de Madrid, por ejemplo, en determinados barrios donde había una presencia de alquiler vacacional, lo que sí hemos visto es que parte de esas carteras o parte de ese stock de alquiler vacacional se ha pasado al alquiler tradicional, por decirlo de alguna manera, y lo que estamos viendo es que cuando se han activado esos inmuebles que se han puesto a la venta, entendiendo pues, los que estuvieran gestionando carteras de inmuebles de alquiler vacacional necesitan tener cierta liquidez, lo que han hecho ha sido poner esos inmuebles a la venta y además a unos precios bastante competitivos. O sea, han entrado con unos descuentos respecto al precio medio de oferta para ese tipo de inmuebles interesantes. Entonces, reflexiones que surgen. Había una crítica generalizada por parte de las personas que querían residir en el centro de las ciudades, que decían que no podían acceder a esos inmuebles porque estaban caros, entre comillas, porque había inversores pugnando para alquiler vacacional. Toda la polémica que hemos vivido pues, en Barcelona, en Madrid y demás, en diferentes barrios. Ahora mismo surge la oportunidad de comprar inmuebles en el centro de las ciudades, suelen ser inmuebles pequeños, de pues, estudios, 1 y 2 dormitorios, a unos precios bastante competitivos o muy interesantes. Entonces, es verdad que siempre estas situaciones generan situaciones pues, más positivas, negativas, dependiendo para quién, pero ahora mismo estamos en esa situación en la que se revierte un poco la situación y se da la opción de comprar ese tipo de inmuebles en el centro de las ciudades a precios interesantes. ¿No piensas tú, Daniel, al menos en el caso particular de Madrid Capital, que es el que yo más conozco, que esa salida del alquiler, la transformación de ese alquiler vacacional a la venta, como dices, de vivienda o al alquiler tradicional de vivienda permanente del ciudadano, ¿no crees que puede ser un tema regulatorio es decir, la exigencia municipal en Madrid Capital de que tuvieran que tener salida directa a calle esos alquileres municipales y la presión también de las comunidades de vecinos? ¿No puede ser más que nada ese tema regulatorio que ha desincentivado a ese inversor que representa a Ezequiel? Le ha dicho, esto es un lío regulatorio, voy a tener sanciones, inspecciones del ayuntamiento y por eso me voy a lo sencillo que es en el ámbito además legal, es decir, como el alquiler vacacional, y para mí eso es un error manifiesto, el haberlo sacado de la ley de arrendamientos urbanos y haberlo dejado en manos de la panacea de regulaciones autonómicas e incluso locales. En este momento, desde el punto de vista jurídico, existe un caos, ¿no? Entonces, que el inversor como Ezequiel, pues probablemente huya de ese caos y vaya a la seguridad que le da el arrendamiento de vivienda de primera necesidad o, si quieres, la venta directa, ¿no? ¿No te parece pues, que puede ir por ahí también la tendencia yo esa? Yo creo que todo suma. Evidentemente, bueno, iba a decir el caos político, pero no lo voy a decir. Bueno, la situación política, la incertidumbre de regulaciones sobre el tema del alquiler, que sinceramente al final ha sido una guerra de guerrillas y pues en Barcelona anunciaban determinadas medidas, en Madrid otras. Pero yo creo que eso ya estaba. Y eso estaba y al final, pues bueno, Ezequiel nos podrá contar un poco cómo lo han convivido, cómo lo han llevado, pero eso no es lo que, lo que hemos visto a raíz del confinamiento y del COVID, no es lo mismo que ya venía pasando anteriormente. Ahí sí hemos visto que todo lo que pasaba en Barcelona, parece que en Madrid se estaba centrando, o sea, en Barcelona sí vimos retiradas de posiciones o transiciones del alquiler vacacional a otros modelos, ¿vale? Otras opciones. En Madrid más o menos parecía que había un ecosistema más o menos, no sé si que convivía bien los dos modelos, pero el vacacional y otras alternativas están conviviendo bien,
Pero lo que sí hemos visto, o sea, yo creo que los dos factores que acabas de comentar, por supuesto que pesan en la decisión, y el tema del COVID lo que ha generado es entre el asumir los costes, los gastos de los inmuebles, el no generar ingresos y el tener que obtener una liquidez. Yo creo que los que tenían algunos inmuebles pues han optado en poner parte de esa cartera, la han sacado a la venta para obtener esa liquidez, y probablemente ante el temor de las futuras regulaciones y de toda la situación del alquiler vacacional. O sea, ya es la incertidumbre del turismo, la incertidumbre regulatoria y bueno, yo creo que algunos se lo van a replantear al menos un poco los volúmenes, modelos, y probablemente van a diversificar un poco más. Sí, a ver, creo que Jaime entiende perfectamente cómo está acostumbrado y entiende cómo piensan los inversores más institucionales, que si tú tienes, si tienes incertidumbre regulatoria, pues tienes otras alternativas, no tienes por qué correr el riesgo de incertidumbres políticas, ¿no? Pero coincido también con Daniel que muchos de los propietarios actuales de esos pisos en alquiler turístico eran probablemente más individuales que institucionales, y sí probablemente su factor importante de decisión de ponerlos a la venta o de pasarlos al alquiler tradicional ha estado motivada por lo que está pasando con el turismo, ¿no? Me parece muy interesante la visión que nos puede aportar Jaime desde el despacho sobre el impacto jurídico. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde el despacho? Es decir, ¿cuál es el impacto de lo que está ocurriendo? ¿A qué tipo de operaciones, de contratos está afectando o va a afectar pues, un bache económico tan brusco como el que vivimos? Un cambio de tendencia en la manera de trabajar de tantas empresas y, por supuesto, el cierre, por desgracia, y los miles de ERTEs a los que se han visto abocadas tantas compañías en nuestro país. ¿Cuál es el análisis que haces tú, Jaime? Bueno, nosotros lo que hemos visto desde, yendo primero, si queréis, a lo que es el tema inmobiliario y a lo que pueden ser los contratos de arrendamiento, pues bueno, en materia de contratos de arrendamiento, lo que hemos visto es que tanto arrendadores, más arrendadores quizá que arrendatarios, se han adelantado incluso a las normas que ha propuesto, los reales decretos que ha lanzado el Gobierno para ayudar a los ciudadanos y a las pymes, si queréis, ¿no? Pues el Real Decreto Ley 11 estableció la posibilidad de que el arrendatario solicitara al gran tenedor, el que tuviera más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados, solicitar una reducción de la renta del 50% y un aplazamiento y, si queréis, fraccionamiento del pago de la renta hasta un máximo de 4 meses y recuperable en los siguientes 3 años. En local de negocio, el Real Decreto Ley 15 vino a hacer algo parecido, también a petición del arrendatario solicitar no ya una reducción de renta, sino simplemente un fraccionamiento y un aplazamiento del pago que se tenía que pagar en los siguientes 2 años para las pymes, para los autónomos que hubieran tenido una bajada importante en sus rentas, en sus rendimientos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto ha sido que los arrendadores han ido muchísimo más allá. Ha habido grandes propietarios en este país que han condonado la renta, por ejemplo, del mes de abril, o la renta durante el estado de alarma, la han dejado en cero. Y lo que ha sido la tendencia ha sido la negociación en primer lugar. Es decir, y ya el Real Decreto Ley 15 lo empezó a abordar, la famosa cláusula que habréis visto desde el que se ha hablado tanto de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Aquí en un primer momento se habló de la fuerza mayor, que la fuerza mayor impide lo que es el cumplimiento de la obligación, pero claro, el detalle y el estudio a profundidad de todos la doctrina, los jueces del Supremo que han dictado sentencias en esta materia, es que la fuerza mayor solamente aplica a las obligaciones de dar o hacer, no aplica a las obligaciones pecuniarias. Y el pago de la renta es una obligación pecuniaria, es un pago en dinero. Entonces, al final, ¿qué ha sucedido? Pues que la gente ha tratado de ponerse de acuerdo y muchos arrendadores pues han ido incluso más allá, bastante más allá de las medidas decretadas por el Gobierno en los reales decretos, ¿no? Eso en cuanto a lo que ha sucedido en el sector de arrendamiento. Si queréis, en el tema de las compraventas, pues bueno, el Real Decreto que promulga el estado de alarma, el 463, determina la paralización, si queréis, de las acciones y de los plazos civiles.
Con lo cual, ahí, y hay una sentencia interesantísima del Tribunal Supremo que lo confirma, es decir, durante el estado de alarma a lo mejor se habrá podido suspender o interrumpir esos plazos, las partes, en aplicación de esa doctrina de la rebus sic stantibus, habrán prorrogado esos plazos. Ahora bien, de ahí, en muchos casos, a obtener una reducción del precio, como he dicho antes, la obligación pecuniaria está ahí y esa es más complicada si está perfectamente establecida en el contrato, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que siempre hemos indicado a los clientes es buscar esa negociación y ha pasado básicamente en buscar un equilibrio de prestaciones, que es lo que persigue la cláusula rebus sic stantibus, el establecer, oiga, usted tiene el restaurante cerrado, bien, voy a decirle que usted no me pague la renta durante estos meses y vamos a fraccionar la renta durante los meses siguientes, pero a cambio usted, si el contrato se le acaba el 31 de diciembre del 2021, a mí como arrendador me tiene que asegurar, al 2020 me tiene que asegurar que usted va a continuar un tiempo más en el arrendamiento para que yo pueda recuperar ese esfuerzo económico que hago por ayudarle a usted en este tiempo del estado de alarma y del COVID, ¿no? Entonces, es por ahí por donde hemos estado negociando arrendadores y arrendatarios, ¿no? Por lo que se refiere a tu segunda parte de la pregunta, que es el tema de las empresas, yo no soy, bueno, tengo a mi compañera, la socia de Laboral, que es lo que nos va contando. Lo que sí ha habido, y ha habido mucho ERTE, que lo que ha hecho ha sido lo que ha dicho Francisco anteriormente y que quizá luego pueda ampliar y comentar Francisco con la visión global que pueda tener de todo el sector empresarial. Ha habido muchos ERTEs al principio de la declaración del estado de alarma, ya se están produciendo liberaciones, nuestros compañeros de Laboral los que están haciendo ahora es liberar gente de esos ERTEs al objeto de que se vayan incorporando ya a sus puestos de trabajo de forma puntual, pero quizá en esa manera veamos un poco la economía un poco paralizada en ese sentido. Es decir, el empresario no paga cuotas de seguridad social, no paga salarios, los paga el Estado y, por tanto, se está esperando a que pueda venir una mejor situación quizá después del verano. Nosotros mucho nos tememos que después del verano esos ERTEs que han sido temporales, que se está discutiendo si va a ser hasta el 30 de septiembre, etcétera, o cuando más allá, nosotros mucho nos tememos que esos ERTEs a lo mejor en un momento dado en empresas, sobre todo pequeñas, se puedan transformar en ERES definitivos de extinción de la relación laboral y luego la consecuencia de que esa empresa tenga que solicitar el concurso de acreedores. Aunque bueno, el Real Decreto Ley 16, ya conocéis perfectamente, no obliga al empresario a solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre. O sea, le está dando un margen para que se pueda recuperar. Bueno, en línea con lo que planteas, que es ese gran temor, que esos ERTE se transformen en ERES, ¿cómo creéis que va a impactar esto en la construcción? En lo que es la construcción de vivienda nueva, reformas, digo, tanto desde el punto de vista del empleo, es decir, que puede haber gente que se pueda ir a la calle, como desde el punto de vista de la demanda de obra nueva. A ver, hombre, sí. Te dejo a ti, Ezequiel, que ese quizás es más visión empresarial que jurídica. No, a ver, desde un punto de vista de visión empresarial, sí, claramente momentos de alta incertidumbre en donde se anticipa que va a haber un aumento del desempleo, en donde las restricciones que los bancos van a poner para conceder préstamos de promoción van a ser mayores, siempre al final terminamos viendo una reducción en las tasas de construcción de nueva vivienda, de nuevas oficinas, de nuevos centros comerciales, etc. Ahora, algo positivo de alguna manera, por ejemplo, si comparamos con la crisis anterior, es que no estamos, pero en ningún lugar ni cercano a lo que era la tasa de construcción anual de viviendas que teníamos en el 2007. ¿No? Aquí hemos llegado a tener, antes de la crisis anterior, 900.000 visados al año.
y más recientemente estábamos en niveles de 100.000. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la gran pregunta desde el punto de vista que decíamos, el tercer factor es la parte de política y económica local. Aquí nosotros sentimos que algo, por ejemplo, algo que tendría que haber estado evolucionando, que ha estado evolucionando, que es el residencial en renta ya desde un punto de vista corporativo, ¿no? que el mercado de multifamily que se le llama en Estados Unidos, que debería, se ha estado desarrollando. Nosotros creemos que se podría haber desarrollado mucho más si no hubiera habido señales por parte de los gobiernos de posibles regulaciones contrarias a la regulación privada de esos alquileres. Pero nosotros creemos que los gobiernos podrían tener muchas herramientas para fomentar un poco de solución a muchos de estos problemas. Y ahí la pregunta es si van a utilizar el dinero y las herramientas correctamente o no. Y eso es parte de lo que tendremos que ver. Si el gobierno quiere jugar a empresario, va a ser un problema porque no está en el ADN ni en la misión de los gobiernos ser empresarios. Si los gobiernos se dan cuenta que cuesta lo mismo mantener un desempleado durante un año que darle a las empresas el incentivo de las cargas sociales de 3 empleados durante ese mismo año, tal vez podemos fomentar una mayor velocidad de retorno de la actividad, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Ezequiel. Nosotros estamos viendo que la obra nueva está funcionando bastante bien. O sea, los contactos a promociones de obra nueva en Idealista están funcionando bien. Tiene que ver porque, bueno, lo que decía antes, hay gente que no le gusta la casa en la que vive y se plantea cambiar. La obra nueva es una buena opción. Y luego es muy interesante la opción de obra nueva y comprar vivienda cuando uno está pagando en el alquiler el 50% de su sueldo y se da cuenta que si comprara y se hipotecara pagaría el 20% de su sueldo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues porque no tienen ahorros. Ahí coincido un poco en que seguro que hay decisiones políticas, económicas que deberían ir orientadas a regular de la forma adecuada, y seguro que eso es bastante ambiguo y por eso lo digo así. Regular, que hay mucha gente que tiene puestos de trabajo e ingresos, son solventes, pero lo que no tienen son ahorros. No tiene sentido, en mi opinión, que esa gente esté condenada a ser pobre eternamente porque destina el 50% de su sueldo a pagar un alquiler, cuando si pudiera comprarse una vivienda, estaría destinando mucha menor parte de su sueldo. Entonces, ese es un tema que tanto desde el punto de vista de las tasaciones, de los bancos cuando van a conceder los créditos, es un tema que hay que mirar. O sea, yo creo que uno de los problemas de acceso a la vivienda es el ahorro, ¿vale? Porque oferta hay, demanda hay. Comentaba al principio de este evento que la demanda está en máximos. Entonces, si hay demanda, hay oferta y hay obra nueva, lo que tenemos que intentar es encajar las piezas del puzzle para dar solución, para evitar que se generen luego impagos o situaciones que no sean beneficiosas para todo el sector. Pero es que hay mucha gente que se vería beneficiada y el tema de la promoción, nosotros lo que estamos viendo, está funcionando bien. Probablemente vamos a ver modelos nuevos, que ya empiezan a no ser tan nuevos, que es obra nueva destinada al alquiler. Porque históricamente en el 2007 toda la obra nueva y los números que acaba de comentar Ezequiel era promociones y visados para venderlos. Ahora mismo el modelo de desarrollo para el alquiler y para inversores, que igual Ezequiel nos puede apuntar a algunos, hay inversores que ya están buscando el tener ese patrimonio inmobiliario en alquiler, incluso orientado a rentas bajas. ¿Sirve de algo repasar, digo, a los que os dedicáis a esto, ¿sirve de algo repasar lo que ocurrió en la anterior crisis? Es decir, para analizar hacia dónde va a caminar el sector inmobiliario. ¿Podemos aprender algo de ese batacazo que también fue brutal? Pues, ¿O esta crisis no tiene nada que ver? Yo creo que tiene poco que ver. Tiene poco que ver por los motivos que lo han generado. No lo he comentado al principio, pero nosotros en compraventa en España nos hemos quedado a un 15,7% de los precios que tuvimos en 2007. Que antes lo ha comentado un poco Ezequiel. Pero en alquiler estábamos en máximos. Entonces, yo creo que los motivos son distintos.
la situación en 2007 fue muy homogénea. O sea, previo a la crisis del 2007 subían los precios en España para cualquier tipo de activo en cualquier zona y luego la caída fue también bastante homogénea. Ahora mismo lo que vemos es que es muy heterogéneo y lo que comentaba antes, la polarización del mercado. Entonces, nosotros más que basarnos en la crisis anterior, que siempre es bueno conocerlo y aprender de los errores, lo que preferimos es monitorizar de forma muy atomizada, o sea, barrio a barrio y de forma semanal lo que está pasando en cada una de las zonas. Creemos que se pueden tomar mejores decisiones sabiendo lo que está pasando hoy que yéndonos a analizar la crisis anterior y extrapolar a qué va a pasar en el futuro, porque al final el futuro es incierto por definición, pero preferimos tener los datos actuales, conocer lo que está pasando y a partir de ahí que cada uno vaya tomando decisiones, la administración pública, las empresas, cualquiera que tenga que tomar decisiones en el sector. Pero yo trataría de no centrarme mucho en extrapolar cosas que pasaron en 2007. Sí, coincido con Daniel. Tenemos muchos factores muy diferentes. Sirve mucho aprender de las crisis anteriores, tanto para los privados como para las administraciones públicas, pero no pensando que estamos ante la misma situación. Lo que comentábamos antes, en donde estamos en precios tanto de venta como de alquiler y en la relación entre precios de venta y alquiler estamos muy diferentes, en las tasas de obra nueva estamos muy diferentes y en lo que genera la crisis también hay muchas cosas que se han ido modificando a lo largo de los años. Hay tendencias que, por ejemplo, en el 2007, tendencias dentro de lo que es retail o dentro de lo que es logística, que eran muy diferentes en el 2007 que lo que son hoy y que tal vez esta crisis las ha acentuado en algunos sentidos. Ahí es donde creo que sí que podemos aprender algunas cosas, pero estamos en una situación bastante diferente. Hablabas de tendencias y ya casi para ir acabando, que nos quedamos sin tiempo. ¿Creéis que los pueblos, las ciudades más pequeñas salen favorecidas después de todo lo que ha pasado? Es decir, si la lección que hemos aprendido, que hemos sufrido, ese pánico a estar encerrados, la extensión progresiva y el funcionamiento del teletrabajo, puede favorecer un trasvase de gente, imagino que lento, pero desde el centro de las ciudades hacia sitios más pequeños? Nosotros ya lo estamos viendo, lo comentaba antes. O sea, el salir de la ciudad y irse a unas zonas más rurales, pero rurales entre comillas, porque al final el que sale de la ciudad y se va a un chalet, a un municipio, a las afueras de las ciudades, sigue requiriendo una serie de servicios. O sea, que haya infraestructuras, que haya colegios, que haya una serie bueno, pues a la calidad de vida a la que está acostumbrado en la ciudad. Entonces, nosotros estamos viendo que eso está pasando y está pasando ya. Pero eso sería muy optimista pensar que vamos a solucionar el tema de la España vacía porque ahora la gente quiera salir de las ciudades, porque entendemos que va a seguir estando en un entorno acotado en torno a las ciudades. Eso también es interesante ver que no está pasando en todos los municipios por igual. O sea, hay municipios que igual son equidistantes a Madrid y en uno pasa y en el otro no. Entonces hay que empezar a analizar factores, pues de todo, políticos, de mercado, de desarrollo de suelo, de cómo está en el planeamiento general, de si hay promociones o no hay promociones, de qué infraestructuras y qué servicios tiene cada uno de esos municipios. A nivel fiscal seguro que también se podrá incentivar el que uno decida irse a un sitio y se vaya al otro. Entonces, está sucediendo, yo creo que puede ser interesante ver esa migración de gente del centro de las ciudades a la periferia, pero no creo que vayamos a llenar la España vacía, ¿vale? Igual tampoco sería bueno, ¿vale? Que ahora hagamos una dispersión por el cual no se puedan dar los servicios adecuados a todo el mundo en el territorio nacional. Sí, no, y estoy de acuerdo con Daniel, y hablando un poco de tendencias, de nuevo, creo que esto del COVID de alguna manera está acelerando ciertas tendencias que ya se venían contemplando, ¿no? Que son pre-COVID, nosotros igualmente estábamos viendo que por un lado tenemos todo el desarrollo a nivel mundial y el énfasis en los desarrollos de usos mixtos que vienen del deseo de la gente
de vivir muy cerca de donde trabajan y de donde hacen sus compras, etcétera, etcétera, que es esa tendencia que Daniel comentaba de la gente que está buscando en el centro ciudad para estar cerca de su trabajo, y luego al mismo tiempo, no por el COVID y el confinamiento, sino por la tecnología y tanto lo que es el teletrabajo como lo que se va a venir cuando dentro de algún tiempo, tal vez es una década, pero que va a llegar. El tema de los vehículos, por ejemplo, que se conducen solos, va a aumentar la tolerancia de la gente al commute y va a hacer que la gente pueda elegir vivir. Si antes estaba dispuesta a conducir 40 minutos para llegar a su trabajo, tal vez ahora le da igual que el coche conduzca 1 hora y 20 porque él va a ir trabajando. ¿No? Entonces, vamos, en ese sentido, creemos que vamos a ver una ampliación de los radios de las ciudades, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿puede suponer esto el inicio de un cambio de tendencia en la manera de construir? Es decir, avanzar hacia casas con más luz, con más ventilación, siempre que se pueda, evidentemente, y que lo permita el pueblo, el suelo disponible, etcétera. Pero ¿hemos empezado a valorar realmente lo que supone tener una terraza o un patio en nuestra casa? Pues es verdad que la gente lo está buscando más. El tema, o sea, yo creo que eso ha sido muy coyuntural, el tema de viviendas con balcón, con terraza, que tenga vistas exteriores y no interiores. Probablemente antes pesaba mucho la localización y había gente que estaba dispuesta a renunciar a la luz, a las vistas, a que el aire sea más limpio y demás, a cambio de estar muy bien ubicado en una ciudad. Ahora vemos que la gente ya ese tipo de decisiones parece que se lo está pensando. Y lo de renunciar al balcón, a la terraza o a un jardín y demás, oye, pues al final se empiezan a tener en consideración. En cuanto a formas de construir, ya estamos viendo cambios. Antes del COVID, la gente está pensando, al hilo del tema de los coches autónomos y demás, si es necesario crear tanto garaje en el centro de las ciudades, y están pensando incluso en temas logísticos de la última milla. Entonces, desde el mundo empresarial y desde el mundo real siempre va muy por delante de la regulación, y se están planteando ya cambios de uso y formas de hacer las viviendas en las que la gente quiere vivir. Eso ya se estaba haciendo. Si va a afectar mucho o no ahora pues esta situación de COVID a cómo se van a hacer las nuevas promociones, yo creo que no. Lo que va a haber es un poco más dónde se van a hacer esas promociones y qué zonas comunes pueden tener, pero ya están contempladas en el actual Código Técnico de la Edificación y demás, y en las regulaciones, en las ordenanzas y en los planes generales. Entonces, ahí, bueno, iremos viendo esos cambios. No sé si, pues seguro que a 5 a 10 años veremos que los usos que damos a los edificios actuales son muy distintos. El tema, por ejemplo, del reparto con drones y el uso de las cubiertas, en otros países vemos que está mucho más avanzado. Aquí en España todavía la explotación de las cubiertas y de las azoteas es un tema a explorar. Sin duda es un tema interesante y apasionante, para ver cómo vamos cambiando un poco el tejido urbano y cómo vamos viviendo un poco las ciudades. Sí, a ver, y yo creo que hay un impacto coyuntural, como dice Daniel, que hoy la gente claramente está demandando algo diferente porque es muy consciente hoy de ese problema. Creo que desde un punto de vista más institucional, esto va a ser es un dato más, es un punto de aprendizaje. Por ejemplo, para construir megatorres de oficinas, ya nadie va a volver a construir una torre sin pensar en cuál es el escenario si llega a haber una pandemia, cómo hago con los ascensores, ¿no? Sí, es importante. Ese tipo de cosas ahora van a pasar a ser parte del board de decisiones de cómo diseñamos y cómo construimos edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera, porque ya vimos que esto puede suceder, ¿no? Muy bien. Bueno, yo tengo varias preguntas todavía en el tintero, pero no me da tiempo porque tenemos que introducir las de los lectores. Francisco Chacón hace una pregunta muy concreta. Pregunta por la previsión inmobiliaria en la Costa del Sol. Se interroga sobre si puede haber una paralización en los proyectos previstos. No sé si alguno de vosotros... Pues ahí nosotros estamos monitorizando la demanda extranjera.
ahí llamó la atención que en el primer mes de confinamiento, cuando se retiró la demanda y cayó bastante en ese primer mes, aguantó mejor la demanda extranjera que la nacional. Entonces, ahí nos hacíamos preguntas. Es decir, bueno, pues seguro que hay gente en otros países que están pensando si quieren pasar el próximo confinamiento en España o si lo quieren pasar en Reino Unido o en sus países de residencia. Entonces, la demanda internacional está funcionando bastante bien, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Justo para responder la parte de Costa del Sol, no hemos detectado nada anómalo o nada muy grave en cuanto a la demanda internacional que haga predecir que esperamos una caída o que esperamos un cambio un poco en la dinámica del sector. En ese sentido, parece que no sé si durante todo el proceso, si todavía los extranjeros confían más en España que nosotros mismos. Entonces, de momento yo no veo ese peligro o esa incertidumbre. Una pregunta más de otro lector que no nos ha dado el nombre. Muy interesante, además. Dice, ¿qué perspectivas veis para la gente joven que antes de la pandemia ya tenía dificultades para acceder a la vivienda? Pues ahí, si queréis, yo me lanzo, ¿eh? Si no, Sí, esas son tuyas. Vale, pues nada, Vale, pues a ver, el tema de la gente joven es un serio problema y yo creo que he comentado antes algunos apartados. A ver, dentro de la gente joven hay gente joven que tiene trabajo y que tiene trabajos más o menos cualificados y tienen una tranquilidad en cuanto a que su puesto, oye, pues va a ser más o menos permanente y que el dinero no les va a faltar en principio. ¿Dónde vemos el problema en la gente joven? Que no tiene ahorros. La gente joven que no tiene ahorros, por lo general dice, bueno, pues empiezo de alquiler, ¿vale? Que es un poco lo que haríamos todos o lo que se venía haciendo. ¿Qué peligro tiene? Que el ir directamente al alquiler va a hacer que destine mayor porcentaje de su sueldo a pagar el alquiler que se hubiera comprado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona joven está teniendo muchos problemas para acumular el ahorro necesario para que el banco le dé la financiación. Entonces, estamos viendo gente joven muy frustrada porque ve que no tiene acceso a la vivienda, no porque no haya viviendas hay, tienen opciones, pero es un tema delicado, sobre todo si quieren optar por la compra de la vivienda. Y si van a alquiler, tienen que sopesar muy bien si van a zonas ya muy demandadas, con una tasa de esfuerzo muy elevada, donde que no les va a permitir ahorrar ni en el medio ni en el largo plazo para optar a la compra. Entonces, ahí probablemente también hay mucha gente joven que estamos viendo que son del mercado de alquiler por vocación. O sea, eso que para las generaciones anteriores, pues igual el tema del alquiler era un mercado menor, estamos yendo un poco a la transición, a una convergencia más europea, donde ese peso de personas que viven de alquiler puede ser en muchos casos porque no les queda otra, pero en muchos es por convicción. Entonces, bueno, es un tema interesante, pero ahí probablemente la administración, lo que pasa es que lo que voy a decir ya sé que no se puede realizar en un plazo corto de tiempo. Deberían existir en España y hay algunos casos más o menos de casos bien gestionados en el País Vasco, Navarra, de vivienda pública destinada al alquiler para situarse en esas situaciones intermedias que hagan que la gente joven no consuma mucho de sus recursos para vivir de alquiler. Entonces, ahí haría falta que la administración lo hiciera en serio, pero el problema es que eso requiere mucho esfuerzo de capital y es un plazo largo. Entonces, si la administración o los políticos piensan a 4 años y en votos, vamos listos, esto hace falta un plan mucho más largo. Claro, pero el problema que pasa en España es eso, que nadie está pensando a 20 años y con un foco que la contraprestación no sean votos. Entonces, dudo mucho que en España seamos capaces de crear el parque público necesario, porque es necesario, con la situación actual, pero sería recomendable, necesario y tendríamos que empujar todos en esa dirección. Eso, desde un punto de vista jurídico, por apuntar una pincelada jurídica, para mí tiene un instrumento muy atractivo, que es el arrendamiento con opción de compra. ¿Qué sucede? Y también va por ahí. El arrendamiento con opción de compra es un arrendamiento que lleva una tributación que es el IVA. El arrendamiento de vivienda sin opción de compra, pues es económicamente más barato. Es decir, para mí una solución jurídica sería esa, el arrendamiento con opción de compra, donde se le descuentan las rentas a ese arrendatario determinadas rentas, una parte de las que ha pagado, con lo cual a la finalización de ese arrendamiento con opción de compra de larga duración va posiblemente tener más capacidad financiera para adquirir esa vivienda, ¿no?
Y sobre lo que tú decías de Daniel, de la vivienda pública en alquiler, bueno, eso se ha hecho mucho en la Comunidad de Madrid en el pasado. Muchos constructores y en empresas municipales construyeron esas viviendas públicas en alquiler sobre la base de ganar un concurso público y yo creo que también estoy de acuerdo contigo que es una buena medida. El contratista de obra o el que gana, la persona que ganaba ese concurso público tenía que hacer la obra y luego al final lo que tenía era un edificio y lo tenía que poner en alquiler como de vivienda protegida, ¿no? Ese totalmente de acuerdo que es un instrumento que está en manos de las comunidades autónomas y debe potenciarse totalmente. Sí, a ver, y yo creo que lo que comentas, Jaime, del alquiler con opción a compra, si se le quitara el IVA sería una idea fantástica. Más allá de eso y de las soluciones tal vez más cortoplacistas, yo creo que lo que es fundamental es que el país genere las condiciones para que más inversores quieran promover vivienda en alquiler para los distintos niveles de ingresos. O sea, y eso solamente lo puede generar dando seguridad jurídica y dando un marco que haga que, porque hay apetito inversor, podrían venir miles de millones de euros de inversión a España para construir vivienda en alquiler de alto standing, de medio standing y económica, pero tú tienes que ofrecerle a ese capital un marco jurídico y regulatorio que genere los incentivos para que eso suceda. Una vez que haya mucha más vivienda, eso solo regula la presión en los precios del alquiler, ¿no? en el largo plazo. Totalmente de acuerdo. Yo ahí cuando decía lo de la administración era porque estaba pensando, como piensan en intervenir el precio de los alquileres, prefiero que hagan, que desarrollen stock público antes de que lo intervengan. Es verdad que he omitido un punto importante. Si no, la mejor opción es la que acaba de describir Ezequiel, que es dar seguridad jurídica, que desarrollar un suelo donde hay demanda no sea una tortura. Y porque al final dinero para invertir en España en esos modelos existe. Con lo cual le haríamos un favor a la administración porque la administración no tiene ese dinero para hacer ese desarrollo. O sea, ningún ministerio, ni en el presupuesto de este año, habría dinero destinado para hacer esas promociones y demás. No, ni tiene el dinero, ni es su expertise, claro, ni es la misión, entonces... No, por supuesto. Claro. Yo por apuntar un aspecto jurídico, si queréis, el sistema jurídico español, y lo hemos discutido muchísimas veces, de inmobiliario, tanto desde el punto de vista de compra de vivienda como del alquiler de la vivienda y el sistema hipotecario, posiblemente sea de los más perfectos del mundo. Es decir, tú puedes comprar una vivienda sobre plano, tenerlo escrito en el registro de la propiedad y venderlo sobre ese plano y no está construido. Eso, y tú lo sabes bien, Ezequiel, sí. En otros países del mundo es mucho más complicado, tienes que conseguir un seguro de título. Es decir, a mí cuando me han preguntado desde otras jurisdicciones cómo funciona el sector inmobiliario español, la respuesta es maravillosamente bien, siempre que no tengas que ir al juzgado. En el juzgado ya es cuando se atranca un poquito la cosa. Desde el punto de vista del arrendamiento, pues había funcionado bien. Se derogó la ley del 64, se hizo la ley en el año 94, funcionó muy bien. Se derogó el decreto Boyer, lo que pasa que luego, últimamente, tanto unos gobiernos de un lado como otros empezaron a tocar la ley de arrendamientos urbanos. Pues la primera reforma en el 2014, el famoso Real Decreto Ley aquel de diciembre que duró un mes y el Real Decreto Ley de marzo que modifica la duración. Eso es quizá esa inseguridad jurídica que mencionáis. Es decir, aquí los diferentes partidos políticos deberían llegar a un acuerdo de qué modelo quieren en definitiva para la vivienda y como puede ser también el tema de la educación, ¿no? Esa es mi opinión desde el punto de vista de seguridad jurídica. Otro de nuestros lectores, Juan Pablo Niñoles, introduce un asunto que no ha salido en el debate, que también es interesante, que es el mercado de los locales. Él pregunta cómo lo veis en la actualidad, cuál ha sido el impacto de lo que está ocurriendo y cuál es la tendencia esperable. A ver, en el mercado de todo lo que es el retail, locales comerciales, centros comerciales, etcétera,
por un lado tenemos, como decía antes, hay una tendencia previa al COVID, en esa tendencia previa en donde el online ha ido ganando espacio, en donde vemos que más y más va a haber en el ámbito de centros comerciales ganadores y perdedores. Creemos que va a haber una serie de retail concepts que se van a quedar en el camino y otros que van a triunfar. El impacto que hemos visto, la verdad es que varía mucho en función del el tipo de actividad subyacente, ¿no? Los supermercados han llegado a vender el doble y el triple y más en un día que lo que vendían en épocas normales. Y en el otro extremo todavía tenemos retailers que no han podido abrir o regresar a la actividad, ¿no? Lo que nosotros sentimos que está sucediendo con el COVID, obviamente hay bastantes retailers los está sacando de juego porque no pueden soportar tanto tiempo de inactividad. Si a esto le sigue una época de recesión, también va a afectar en ventas a muchos otros. Pero al final también, como decíamos, ¿no? Hay ciertos conceptos que van a seguir teniendo mucha vigencia. Hoy, por ejemplo, hoy en día, un centro con espacios abiertos se beneficia mucho más que un centro cerrado, ¿no? Porque la gente prefiere estar respirando el aire no viciado y vamos a ver eso probablemente también se extienda en el tiempo, ¿no? Bueno, pues una última pregunta de otro lector, porque no tiene más tiempo para más. Preguntan otro lector si va a resultar más complicado pedir una hipoteca. A la cual quizá yo añadiría si los promotores, o sea, las empresas también, no los promotores, las empresas van a tener, ¿creéis que van a sufrir también barreras para la financiación a corto y medio plazo? Pues por lo que ya, bueno, por lo que anunciaron, Banco de España advirtió a las tasadoras que tuvieran cuidado a la hora de hacer las tasaciones sobre las cuales se conceden los préstamos hipotecarios ante la incertidumbre de no tener precios de cierre, ¿vale? Entonces es verdad que hemos vivido una situación en la que había oferta, había demanda, pero al no estar existiendo un mercado donde se podían cerrar las operaciones, el Banco de España advirtió a las tasadoras. A eso hay que sumarle el tema de que probablemente los requisitos que van a exigir los bancos, ahí están un poco en una dualidad, que están deseando dar hipotecas, pero al mismo tiempo están exigiendo los niveles para concederlas. Entonces, ahí no sé si manda más el de riesgos o el que concede o el comercial que está luchando por vender las hipotecas, pero es una situación un poco complicada. Yo creo que a corto plazo sí vamos a ver cómo la gente que está un poco en el límite para que le concedieran la hipoteca van a tener problemas y se van a ir orientados sí o sí al alquiler. Yo creo que eso ya lo estamos viviendo. Y toda la gente, bueno, pues, que se ve afectada por ERTEs, por despidos y demás, o reducción de sus salarios, pues lo van a tener más complicado. Entonces, probablemente, o sea, la respuesta fácil ahora mismo es que sí, y probablemente en el medio plazo sí va a ser más complicado acceder a esta financiación. Sí, eso desde el punto de vista de los individuos y desde el punto de vista de los promotores y los inversores, también estamos viendo que va a haber condiciones más restrictivas. Por ejemplo, en Alemania ya estamos viendo que el loan to value para operaciones core de oficinas ha bajado una media del 65 al 55%. Y aquí esperamos un poco lo mismo. Los bancos van a estar mucho más cautos. Y ahí sí va a depender un poco de bancos centrales y de los gobiernos, tal vez regular cuánto quieren generar de incentivos o no a que se facilite más o menos el acceso al crédito, ¿no? Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más, que estamos fuera de hora. Ha sido interesantísimo. Desde luego yo creo que quedan muchísimas cuestiones en el tintero
y casi que podíamos emplazarnos para analizar todo esto dentro de, no sé si de un año o a principios del año que viene, para ver qué ha pasado realmente, ¿no? Pero vamos, es apasionante, bueno, en este caso por desgracia, por lo que ha ocurrido, pero es apasionante lo que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista periodístico, como decía Casimiro al principio. Muchas gracias, Jaime, Ezequiel, Daniel. Gracias a vosotros. Francisco, Gracias. a Baciero, como Gracias. siempre, por acogernos también. Muchas gracias. Venga, gracias Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.